Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Cristo es para todos. En este día quiero comentar, ya que estoy recibiendo correos y muchos de vosotros me preguntáis sobre Satanás, me preguntáis sobre las huestes, las potestades, el vínculo que hay, que si son ciertos, que si no es cierto, sobre el infierno. Bueno, tengo que decir que realmente el infierno sí existe. El Hades viene reflejado en la Biblia como el lugar donde se va a sufrir una pena condenativa. Decía Jesús que allí será donde vendrá el llanto y el crujir de dientes. El mismo libro del Apocalipsis, en el capítulo 10, el versículo 2, dice que el dragón que los atormentaba fue echado al lago de fuego de azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y allí serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Claramente este texto nos está relatando una fracción de lo que es el Hades, de lo que es el infierno. La palabra de Dios nos habla de ángeles y nos habla de demonios. El mismo Jesús decía: apártate de mí, Satanás. Reconocía que había un enemigo, un contrario. Reconocía que Satanás, la palabra Satán, viene del hebreo contrario. Entonces deja patente de que Satanás existe. ¿Cómo obra Satanás? Que es lo que vosotros me preguntáis. Bien, Satanás tiene varias formas de obrar. La más utilizada por él, ya que Satanás no es unipresente ni omnipotente como es Dios, sino que no puede estar en varios sitios a la vez, tiene que estar en sitios concretos. Tiene a una serie de demonios, unos rangos demoníacos, como los hay ángeles y arcángeles, también en rango, también lo hay con las huestes y con las potestades. La forma de atacar que tiene Satanás al hombre, la mayor campo de batalla, es la mente. La mente. Él es el padre de la mentira y él es capaz de influir una mentira en tu cabeza para que esa mentira baje a tu corazón y de esta forma en tu corazón se ejecute el pecado. Porque si tú, esa mente, ese pensamiento que te está haciendo pecar o que te va a hacer pecar, que el diablo te está metiendo en tu cabeza, si tú no lo bajas al corazón y tu pensamiento es llevado cautivo a los pies de Cristo, el pecado no se ejecuta. Es cuando baja al corazón, cuando el pecado se hace manifiesto en tu vida. Por eso la palabra de Dios nos dice: llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Dios. El campo de batalla del diablo es la mente. En la mente en donde se formulan las batallas más grandes y más inmensas que puede tener el ser humano como persona. En la mente se pueden forjar fortalezas, se pueden forjar derrotas, se puede forjar la prosperidad y se puede forjar la derrota de la persona. Es la mente, es el campo en donde el diablo va a utilizar. Los ojos forman un vínculo vital para hacernos imágenes en nuestra mente de lo que ocurre a nuestro alrededor. Nuestros sentidos están compuestos de eso mismo, del sentido, para darle el sentido que necesita la mente a todas las cosas. Si yo miro hacia un lateral y veo un grifo con agua corriendo, sé que ese grifo está corriendo el agua. De cierta forma, si miro y dirijo mi mirada hacia un sitio donde se está cometiendo un pecado, sé que se está cometiendo ese pecado. La diferencia de pecar o no pecar en nuestra mente es esa, hermanos.
todos los pensamientos llevados cautivos a la obediencia a Cristo. De otra forma, el pecado entraría en nuestra mente y como una bomba bajaría en nuestro corazón y estallaría. Por eso que la palabra de Dios nos enseña a orar en todo momento. No tenemos que andar luchando contra el diablo. Hermano, muchas veces los cristianos nos creemos que tenemos poder y potestad para luchar y para vencer al diablo. En primer lugar, quiero dejar una cosa clara. El diablo ya está vencido, ya está derrotado. Cristo fue el que le venció en la cruz, y no usted o yo. Muchas veces nos creemos que tenemos la suficiente fuerza espiritual como para luchar contra los demonios y contra los diablos. Sin embargo, la palabra de Dios dice resistir al diablo y él huirá de vosotros. Resistir no significa luchar. Resistir significa resistir a la tentación, a no pecar, pero no a luchar. Sí que dice que en su nombre echaremos fuera demonios. Muchas veces en las vigilias podemos comprobar cómo hay oraciones por hermanos y hermanas y se manifiestan los demonios. Y se manifiestan porque realmente están ahí, metidos dentro de las personas. Y si queremos hacer tipo de exorcismos en las vigilias, en donde hay un montón de gente a nuestro alrededor, un montón de gente que no está preparada, un montón de gente que tan siquiera muchos de ellos no conocen ni al Señor. Y vemos a los hermanos pastores y a diáconos y a copastores cómo oran por la liberación, sin tener en cuenta que si el demonio sale de esa persona, ¿en dónde se meterá? Jesucristo sacó un demonio y dice que el demonio se metió en un hato de cerdos y se precipitó por un acantilado. Hermano, cuando el demonio sale, cuando un espíritu malo sale de la persona en una congregación donde no hay una protección espiritual para esas personas, porque tan siquiera son creyentes, y sabemos que el requisito fundamental para que una persona esté protegida es creer en Cristo. Y muchas de las personas y muchas de las gentes que están en las vigilias y que asisten a este tipo de eventos no están preparadas. De manera que pones la mano sobre la persona que estás orando, el hermano que estás orando, liberas a esa persona y ese demonio se mete en el que está al lado. Hermano, es por eso que muchas veces después de las vigilias, es muchas veces que después de estos tipos de acontecimientos, vemos como hermanos y vemos como hermanas al día siguiente, a la semana siguiente, nos enteramos de que ha tenido un fracaso, que ha tenido una serie de circunstancias. Incluso yo, por ejemplo, que he estado en un centro y que en eso se ha llevado muy a cabo, y nos creíamos que eso era fabuloso, hacer eso, porque ¡ay! Se libera. Pero no nos dábamos cuenta. Y cada vez que estábamos liberando a una persona, estábamos contaminando a otra. Y no se trata de contaminar a nadie, sino de liberar. Por eso que hay veces que hay que coger, en primer lugar, y coger 2 o 3 hermanos, afirmados en la fe, siervos de Dios, coger a esta persona, llevarla a un sitio. Primero, forjar la oración para que el demonio quede atado y no suelto por ahí, como ocurre muy a menudo. Es por eso que cuando yo estaba en los centros y se oraba al día siguiente, cuando estábamos ya en la casa, en la comunidad, un montón de hermanos los pillabas fumando, otros se iban, otros bebían, y decías, ¿cómo es posible? Se han estado ayer en una vigilia, si ayer ha sido una bendición, si ayer hemos liberado a un montón de personas. Hermano, el diablo está como el león rugiente, y como haya un ápice de pecado en tu vida, como haya un ápice de pecado,
Él tiene autoridad sobre el pecado. Solamente el llevarnos a los pies de Cristo en oración, solamente con el arrepentimiento y con la confesión de ese pecado podemos tener el oportuno socorro de Dios. Pero esto tiene un requisito: hay que confesar. En mi vida espiritual, ya desde el año 91, he podido ver infinitud de confesiones. Y yo me decía, me gozo porque la gente confía en mí y se confiesa. Pero muchas veces decía yo aquí me confieso. Es cuando empecé a acoger a mis hermanos, es cuando empecé a acoger a los pastores que estaban alrededor mío y empecé a confesar. Dice la palabra de Dios, porque si confesáis vuestro pecado, el Señor es justo y fiel para perdón y para hallar el oportuno socorro. Esto es importante. Por eso que hay que tener cuidado con las huestes y con las potestades. Otro día hablaremos de los principados, de las huestes y las potestades, que están patentes en nuestra vida, que están patentes en el día a día, y que sabiendo que el diablo es el príncipe de este mundo, sabemos que hay un Dios, pero también sabemos que está el demonio, que está el diablo. Los cristianos estamos protegidos. Pero mira, quiero decirte una cosa. Tú estás protegido siempre y cuando andes en la santidad de Dios. Porque si andas en pecado, nunca estarás protegido. Es por esto que te animo, hermano, que me haces la pregunta, a que desde hoy mismo empieces la oración, a que desde hoy mismo empieces a ponerte de rodillas a clamar. Y si hay algún pecado en tu vida, si hay algo que entorpezca tu relación espiritual con Dios, ya sabes, tienes la oportunidad de liberarte. Hay que tener mucho cuidado. No vale cualquier pastor y no vale cualquier iglesia. Lo que hay que hacer es ponerse en manos de Dios, es ponerse en manos del Espíritu Santo. Y de esta forma el Señor te liberará. Aquí abajo, si queréis, podéis suscribiros en el canal de YouTube que tengo. Y podréis formular preguntas y podéis hablarme y comentarme de vuestros problemas y de vuestras dificultades. Yo voy a estar aquí y voy a intentar atenderos a todos vosotros como mejor pueda y siempre de parte del Señor. Por eso, desde Cristo es para todos, os deseo que paséis un buen día y que recibáis la bendición de Dios. Que Dios os bendiga.